Después de 4 años con el mandato caducado y cuando el acuerdo parecía inminente, el Gobierno y el PP han vuelto a fracasar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bajo ese nombre tan largo se esconde un órgano esencial en la arquitectura del Estado. Es el encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, para que la carrera profesional de los jueces, sus ascensos de categoría, sus destinos o sus sanciones disciplinarias no sean decididos por el poder político, sino por un órgano autónomo en el que trabajen juntos jueces y juristas. En concreto, 12 jueces y 8 juristas, un total de 20 vocales. Esa es la teoría. La realidad es que los partidos políticos han colonizado el Consejo General del Poder Judicial y son los que deciden los nombres de esos 20 vocales. La cuota que corresponde a cada partido, la selección de candidatos afines e incluso la determinación de quién será el presidente del Poder Judicial son el caballo de batalla que explica este retraso nunca antes visto en la renovación del Consejo. Pero ¿por qué se está tardando tanto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Tenemos que retroceder a 2018. En agosto de ese año, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pone en marcha el proceso de renovación. La ley ordena que se haga 4 meses antes de que finalice el mandato del Consejo para que el Congreso y el Senado tengan tiempo de elegir a los vocales. Y los jueces cumplen su parte. Se presentan 51 jueces y magistrados para los 12 puestos del Consejo que corresponden al turno judicial. Mientras tanto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá, por parte del PP, empiezan a negociar y no tardan en llegar a un acuerdo. Habrá 11 vocales a propuesta del PSOE y 9 a propuesta del PP. El presidente acordado por consenso es Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Pero el 19 de noviembre de 2018, El Español publica en exclusiva un mensaje de WhatsApp que envió a los senadores del PP el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó. Su contenido pone al descubierto el descarado reparto partidista del Consejo y la pretensión de instrumentalizar políticamente a los magistrados y a los tribunales, lo cual hace que el acuerdo se rompa. El propio Marchena hace público un comunicado en el que se descarta por completo para presidir el Poder Judicial. Y así llegamos al 4 de diciembre de 2018. El Consejo termina ese día su mandato ordinario, pero seguirá funcionando en prórroga a la espera de ser sustituido. La renovación del Consejo tampoco llega en 2019, un año en el que la inestabilidad política, con la celebración de 2 elecciones generales y también de comicios autonómicos, no deja espacio a una negociación serena para dar el relevo al Consejo ya caducado. En enero de 2020, Pedro Sánchez constituye un nuevo gobierno con Juan Carlos Campo como ministro de Justicia. Campo llega con facilidad a un acuerdo con su interlocutor de la oposición, Enrique López. Pero esta vez tampoco llega a buen puerto. El presidente del PP, Pablo Casado, reprocha a Unidas Podemos sus ataques a la monarquía y a los tribunales. Y ataca a Sánchez por sus pactos con Bildu y con los independentistas catalanes. El Gobierno replica que Casado ha cedido al sector más duro del PP. Y entre reproches de unos y otros, la Casa del Poder Judicial sigue sin barrer. El 13 de octubre de 2020, el Gobierno intenta cambiar la mayoría de 3/5 que establece la Constitución para elegir al Consejo General del Poder Judicial. Con ello, pretende que la designación pueda hacerse por mayoría absoluta y así poder prescindir de los populares. Este movimiento pone en pie de guerra a las asociaciones judiciales y al Consejo, y la propia Comisión Europea muestra su rechazo a la rebaja de estándares constitucionales para elegir al órgano de gobierno del Poder Judicial. La oposición de Bruselas lleva a Sánchez a dar marcha atrás. En diciembre de ese año 2020 hay otro movimiento que tendrá importantes consecuencias. PSOE y Unidas Podemos presentan una proposición de ley para que el Consejo no pueda hacer nombramientos de cargos judiciales mientras esté en prórroga de mandato. Esta norma, que se tramita por vía de urgencia y entra en vigor en marzo del año 21, genera numerosas vacantes en el Tribunal Supremo, lo que ralentiza las sentencias por falta de magistrados.
A principios de 2021, Félix Bolaños y Teodoro García Egea empiezan a negociar un acuerdo más amplio que, además del Consejo General del Poder Judicial, incluye otros órganos pendientes de renovación: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Pese a los altibajos en las conversaciones, al socaire de acontecimientos como las elecciones en Madrid y Cataluña o los indultos a los condenados del procés, el 21 de octubre del 2021 se anuncia un acuerdo para la renovación de todas esas instituciones, menos el Poder Judicial. Tras haber llegado al acuerdo el Partido Popular con el Partido Socialista en relación a la renovación de 4 órganos, como son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, sobre todo hacer una valoración. Sin duda alguna, el acuerdo es un acuerdo satisfactorio. En abril de este año 2022, el Partido Popular estrena presidente. La llegada de Núñez Feijóo a Génova desbloqueó las conversaciones, pero no el pacto. Ni siquiera la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Poder Judicial el pasado día 10 ha logrado que el PSOE y el PP cumplan con el deber de renovar el órgano de gobierno de los jueces. La negociación ha saltado por los aires este jueves al considerar Feijóo una línea roja inasumible el plan del Gobierno de rebajar las penas por el delito de sedición en beneficio de los independentistas catalanes.